Que podamos seguir congregándonos. Amén. Gracias al Señor, realmente es un privilegio donde algunos hermanos que están en otras provincias lo están haciendo de modo virtual. Ya sabemos que no es lo mismo, no se reemplaza nada a congregarse, a lo presencial. La tecnología nunca va a suplantar lo que el Señor ordenó, que la iglesia se debe reunir en un lugar para rendirle adoración al Señor y Salvador. Busque por favor en su Biblia la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Continuamos con esta serie de mensajes. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en esta ocasión, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5, segunda Timoteo capítulo. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En esta sección de esta segunda carta, el apóstol Pablo comienza a advertirle a Timoteo. Ya vimos que la semana pasada que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 2, versículo 19, pero el edificio de Dios está firme, y el Señor conoce a los que son suyos, y todo aquel que invoque el nombre de Cristo apártese de iniquidad. Como estaba diciéndole Pablo a Timoteo en el capítulo anterior, si bien esto es una carta, no tenía capítulo, Pablo no lo escribió con capítulos y versículos, sino que para que podamos nosotros entender bien, la iglesia separó en versículos, en capítulos, pero acá Pablo les decía que la iglesia es de Cristo, la iglesia tiene un dueño, la iglesia tiene un Señor, pero acá Pablo le comienza a hacer una advertencia a Timoteo, comienza a advertirle de algo que iba a suceder, de algo que iba a acontecer en la iglesia, y dice: también debes saber esto. Está conectado con lo anterior. También debes saber esto, hay dos puntos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y comienza una serie de características de esos tipos de hombres. ¿Cómo haríamos nosotros si quisiéramos advertirle a alguien de algo peligroso, para que esa persona, la cual nosotros le estamos advirtiendo, tuviese cuidado y precaución? Cuando nosotros, si alguna vez tuvo la oportunidad de viajar por la ruta y va en su auto, y si usted no conoce bien la ruta, va a mirar mucho las señalizaciones que hay al costado de la ruta. Si el camino es sinuoso, va a haber un cartel diciéndole: a 1 kilómetro comienza el camino sinuoso. Si se desprende piedra de algún cerro, va a anunciarlo también. Si hay animales sueltos, hay un cartel advirtiendo a los conductores. Si hay curvas y contracurvas, también hay una curva cerrada, hay un cartel dice a 1 kilómetro, a 500 metros, atención, y hay un cartel para advertir por el peligro que se avecina, ¿no? Acá Pablo le está advirtiendo a Timoteo también de algo que iba a suceder. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos complicados. Debes saber esto. ¿Y qué es lo que debes saber? Anteriormente el apóstol Pablo le decía en la primera carta a Timoteo esa advertencia que sobre la apostasía que iba a venir sobre la iglesia,
En la carta anterior, en el capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Esta otra advertencia, y también usa el tiempo, es los postreros tiempos. Vendrán tiempos peligrosos, pero cuando dice los postreros días o los últimos días, se está refiriendo a algo profético, algo que va a pasar años adelante. Cuando la Biblia dice los postreros días, los últimos días, ¿a qué periodo de tiempo se está refiriendo? Si nosotros no tenemos un entendimiento bíblico, vamos a decir, bueno, Pablo estaba advirtiendo a Timoteo que esto, lo que iba a suceder, que va a venir tiempos peligrosos en este tiempo, en este siglo XXI, no en el siglo I, cuando Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Esto no es así. Los postreros tiempos, los días finales, es el periodo desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos viviendo esos postreros días. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque los postreros días, en los últimos días, era en la actualidad. Van a venir tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Aclarado eso para que podamos entender que no era una profecía futurista, sino le estaba hablando del tiempo presente que vive la iglesia. Desde el tiempo bíblico es, cuando la Biblia dice los postreros días, repito, es desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. El tiempo de advertencia es los postreros días. La advertencia, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Y a qué peligro se estaba refiriendo Pablo cuando le decía esto a Timoteo? ¿Qué era lo que tanto le preocupaba a Pablo como para advertirle de esa manera? Estaba advirtiéndole no de demonios que se le iban a aparecer, no de brujos que le iban a tratar de hacer como brujería a Timoteo para entorpecer su obra como pastor. ¿Qué peligro se estaba refiriendo? ¿Las crisis? ¿Alguna enfermedad? No. ¿Sabe cuál es el peligro con el cual Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo? Que en los últimos tiempos, la Biblia dice, lo que acabamos de leer, vendrán tiempos peligrosos. El versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres que se amen a ellos mismos. Hombres amadores de sí mismos, personas que se aman a ellos mismos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, y comienza una lista de características propias de esos hombres: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y continúa esa larga lista. Aquellas personas que se aman a sí mismos son conocidas como ese tipo de problema que tienen esas personas, como narcisismo, las personas narcisistas, que se aman a ellos mismos y no existe nadie más importante que ellos mismos, y son insensibles y todas las características que vamos a ver enseguida. Pero también podemos llamar a las personas que hicieron un dios de ellos mismos, las personas ególatras, las personas que el dios de ellos es el ego de ellos mismos. Y no necesariamente tienen que ser personas malas y mezquinas, porque a veces hasta pueden ser personas que tengan apariencia de generosidad, pero esa generosidad tiene un propósito para engrandecer su reputación ante los demás. Esas personas que muestran como una apariencia de piedad, como vimos en el versículo 5, son personas que están preocupadas más por su reputación que por su santidad. Personas que están pendientes de la imagen física, personas que están pendientes de cómo la gente lo está viendo a ellos. Estas personas, estas personas narcisistas o ególatras, es el peligro que Timoteo se tenía que cuidar de esta gente peligrosa. Porque estas personas
que se aman, amadores de sí mismos, son personas mezquinas. Dice, después del versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, si usted se fija en su Biblia, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La persona que tiene avaricia, en el original la palabra es filarguros o filárguros, y está compuesta por dos palabras en el griego original, filo, que es amor, y argos, plata, amor a la plata, amor al dinero. Personas que tienen avaricia, que tienen el deseo de poseer más y más, que son materialistas, que aman las riquezas. Pero todo tiene un porqué. Soberbios, que se sienten superiores a los demás. Así son las personas que se aman a sí mismos. Tienen un trato distante y despreciativo con los demás, porque se aman a ellos mismos. Personas blasfemas que hablan mal de Dios. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice en el versículo 3, sin afecto natural. No aman al prójimo, son insensibles ante la necesidad de los demás. Implacables, que no pueden ser aplacados. Personas rudas, calumniadores. En la característica de estas personas que se aman a sí mismos, son calumniadores. Y en el original me sorprendió, y yo quiero compartirlo con ustedes. En el original griego la palabra calumniadores es diabolos. Diablo, de ahí viene la palabra diablo. Personas que no le importa hablar mal de los demás. Personas interperantes, que no se controlan a sí mismas, que no tienen dominio propio. Personas crueles, aborrecedoras de lo bueno. Que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Dice en el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, quiere decir arrogantes, amadores de los deleites más que de Dios. Personas que, traidores, dice en otra versión, que traicionan a sus amigos, seres imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Todo este tipo de personas, esta característica de persona es propia de una persona que se ama a sí mismo, amadores de sí mismo. Y la sabiduría de este mundo nos enseña y le dice a las personas, te tenés que amar más, tenés que amarte a vos mismo, así te vas a cuidar que nadie te haga daño, a veces vemos estos tipos de consejos de personas que dicen ser cristianas. No te acerques a personas que te pueden hacer daño, ámate a ti mismo, le dicen. ¿Y por qué es peligrosa una persona que se ama, que es amadora a sí mismo? Y la Biblia nos dice, si bien esta carta la escribió Pablo, pero esta carta no olvidemos nunca que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Es palabra de Dios y nosotros la tomamos y la recibimos como tal. Pero ¿por qué la Biblia dice que aquellas personas que se aman a sí mismas son personas peligrosas, las cuales el apóstol Pablo le estaba haciendo una advertencia, que iba a venir tiempos peligrosos? Y el peligro no eran demonios ni brujos, sino eran amadores de sí mismos. Personas que iban a tener características corruptas, características peligrosas, la cual Timoteo tenía que estar atento, tenía que tener discernimiento y preparado cuando esté cerca de ese tipo de personas. Pero ¿por qué sucede eso? Yo quiero que nosotros podamos, en esta tarde, podamos entender qué es lo que nos quiere decir la Escritura, qué nos está diciendo la Biblia a nosotros con este pasaje que acabamos de leer. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí muchas veces lo hemos leído y hemos tomado algún versículo y hemos sacado quizás hasta sin intención de contexto algún versículo de este capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Primero, que el carácter del hombre se corrompe cuando el hombre no deposita ese amor en Dios y lo deposita en él mismo. Vimos que la Escritura dice que Pablo le decía a Timoteo que este tipo de personas son
personas mezquinas, personas materialistas, personas que aman las cosas materiales, que quieren tener más y más dinero, más y más riquezas. Porque el hombre ha sido creado, nosotros fuimos creados por Dios para amarle a Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, como dice la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando a Jesucristo le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. Si el Señor, nuestro Dios, le ha dado ese mandamiento al hombre, es porque el hombre, cuando Dios lo creó, el hombre, Dios le dio la capacidad de poder amarlo a Dios. Que todo el amor, el sentimiento, el corazón del hombre tenía que estar orientado a Dios. Y Jesucristo dice, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El hombre fue creado para amar a Dios. Porque Dios no lo va a decir al hombre, bueno, el primer mandamiento, amar a Dios, pero con todo tu ser. Porque Dios lo creó para que así el hombre pudiera amar a Dios con todo su ser. Pero ¿qué pasó? Cuando el primer hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, esa capacidad de amar a Dios se corrompió. Esa capacidad que Dios le había dado al hombre creado de amar a Dios y ser feliz con Dios y gozar de Dios para siempre, se corrompió por causa del pecado. Y todos nosotros, antes de que el Señor nos regenerara, antes que nos diera una nueva vida, no podíamos amar a Dios. Todo hombre que no fue regenerado no puede cumplir con este mandamiento y no puede amar a Dios como fue creado el hombre. Ese es el propósito principal del hombre. Pero se ama a él mismo. Esto es lo que no entiende la psicología, esto es lo que no entiende la sabiduría de este mundo, que el hombre fue creado para amar a Dios y no para amarse a sí mismo. No, pero no está bien amar, que nos amemos a nosotros mismos, pastor. No dije eso. Primero amar a Dios, ponerlo en primer lugar a Dios. Para eso fuimos creados. Todos los seres humanos fuimos creados para eso. Pero como esa capacidad de amar, repito, está corrompida por causa del pecado, caemos entonces en la idolatría. Amamos las cosas materiales, así como los que salieron de Egipto, aquel pueblo de Israel que salió con riquezas, y cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley, se sintieron solos y le dijeron a Aarón, queremos adorar a un Dios. Y Aarón dijo, traigan todo el oro que tengan. Fundieron ese oro, hicieron un becerro de oro y dijeron, ahora este becerro es nuestro Dios. Adoraron las riquezas. El hombre tiene esa necesidad de adorar a Dios, pero esa capacidad está corrompida. No funciona bien esa capacidad de amar a Dios. Es como cuando Dios lo creó al hombre, lo hizo con la capacidad que el hombre pudiese amar a Dios. Es como un rifle con una mira telescópica que el hombre tenía que apuntar a Dios y amarlo a Dios. Pero por causa del pecado, ese rifle, esa mira telescópica, en vez de apuntar a Dios, se apuntó a él mismo, y el hombre se amó a él mismo más que a Dios. Amó las cosas materiales más que a Dios. Amó la creación más que a Dios. Romano 1, del versículo 19 en adelante, dice que el hombre no adoró al Creador, sino prefirió adorar a la criatura, y por lo tanto Dios lo entregó a una mente corrompida, por no glorificar al Creador. El hombre fue creado para gozar de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando el hombre no ama a Dios? ¿Saben lo que ocurre, mis hermanos? Ocurre un caos. Un caos. Eso es lo que ocurre en la vida del hombre. El caos es un gran desorden.
todo se desordena, todo se altera, nada funciona bien, porque el ser humano comienza a adorar la criatura, comienza a amarse a él mismo y comienza a crear ídolos que para él son dioses. Los amadores de sí mismo hicieron un dios de su propio ego. Y como todo Dios tiene poder y tiene influencia, aunque este Dios ego, el yo, es un Dios con minúscula, es un ídolo. El Dios ego quiere tener influencia sobre todas las cosas cuando las personas quieren controlar todas las cosas que están a su alrededor. Y quieren influenciar y controlar aún a las personas, porque su ego así lo demanda. Esa egolatría les lleva al hombre a querer poseer más riquezas, porque las riquezas le da poder. Cuando las personas que se aman a sí mismos, como quieren controlar todo, y todo quieren tener, imagínense que un Dios tiene que tener poder, pero nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. ¿Y cómo consigue el ser humano poder, entre comillas? Con las riquezas, con el dinero. Entonces cuando dice, yo quiero que todos me amen, todos mis familiares me amen a mí, comienza a influenciar por medio de la riqueza y las posesiones que él tiene. Cuando quiere que sus hijos le amen, entonces dice, bueno, voy a comprarle a mis hijos todo lo que ellos quieran. Así, porque yo quiero ser el mejor papá o la mejor mamá. Yo quiero que mis hijos me amen porque el Dios necesita ser idolatrado, necesita ser venerado. Son personas vanagloriosas, soberbios, blasfemos, desobedientes. Todo se altera, todo se corrompe cuando no amamos a Dios, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, mis hermanos. Ese materialismo corrompe a la persona, corrompe la familia. Ese amor al dinero corrompen todo lo que hay alrededor. El apóstol Pablo decía que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Estas personas son, y voy a repasar nuevamente las características de estas personas amadores, que son amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Fíjese todas las cosas, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados. Pero al final dice, amadores de los deleites más que de Dios. Como este Dios ego, como la persona se ama demasiado a ella misma, ese hombre pecador se ama demasiado a él, entonces ese Dios demanda placer. Y ese placer justamente no es un placer, un gozo espiritual, sino es un placer, el placer de la carne. Cuando nuestro amor no está direccionado a Dios y está apuntando a nosotros mismos, es cuando la vida de esa persona se corrompe de gran manera. Esa egolatría es dominante y demandante, porque todo el corazón de esa persona gira alrededor del ego, del falso Dios, y demanda placer. Ese placer no es espiritual, sino que es carnal. Y se cometen entonces, es cuando vemos nosotros que se cometen los peores pecados en busca de ese deleite. El hombre cuando busca ese deleite comete los peores pecados, porque ama más los placeres que a Dios. El ego necesita deleitarse. Es cuando las personas dicen, bueno, yo me lo merezco esto, yo merezco disfrutar, yo merezco ser feliz. La Biblia dice lo que nosotros merecemos, lo que merecíamos nosotros, era la condenación eterna en el infierno. Entonces el hombre desplaza a Dios, porque Dios se convierte en un enemigo. Porque todo lo que la carne desea, Dios está en contra de eso. Y la Biblia dice que la carne está enemistada con Dios y Dios está enemistado con la carne. Nadie puede agradarle a Dios en la carne.
Pero esa persona no tiene la capacidad de amar a Dios. Entonces se convierte esa persona corrompida en una persona peligrosa. Jesucristo dijo que nosotros tenemos que depositar nuestro amor en Dios. Y entonces vamos a obtener nosotros ganancias eternas. ¿Y dónde lo dijo eso el Señor? Cuando dice no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Y no está hablando del dinero solamente, mis hermanos. ¿Cómo hago para poner, el pastor quiere, no está hablando del dinero, sino está hablando, porque al final el versículo 21 dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Está diciendo, orienta tu corazón a Dios y no a las cosas materiales. Estas personas son aborrecedoras de lo bueno. Tienen alterado no solamente la capacidad de amar, sino tienen alterado el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, decía el profeta Isaías, y a lo bueno lo llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo, dice en Isaías 5:20. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto que el hombre no puede amar a Dios? Por eso dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17, dice, por eso los hombres aborrecen la luz, porque la luz expone todo el mal que hay en el corazón del hombre. Pero el hombre que no ha sido regenerado no puede amar a Dios. No es que no quiere, pero no puede hacerlo tampoco. Fíjese lo que dice en Colosenses, quiero leerlo y présteme atención por favor. Dice Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. El apóstol Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes han recibido una nueva vida de parte de Dios, entonces van a poder mirar y poner y orientar su corazón a las cosas de arriba y no a las de la tierra. En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta advertencia de peligro por causa, esta advertencia que Pablo le hizo a Timoteo por causa de los hombres que no aman a Dios. Entonces ahí está el peor mal, ahí está el peligro cuando el hombre no ama a Dios. ¿Cuál es el problema principal del hombre? Que el hombre no ama a Dios. ¿Pero por qué no puede amar el hombre a Dios? Porque fue corrompido por causa del pecado. ¿Y qué necesita el ser humano para poder amar a Dios y para que lo que está mal ya no esté mal y ahora funcione bien? Necesita que el Señor haga esa obra maravillosa, esa obra transformadora, que el hombre pueda resucitar con una nueva vida como Cristo resucitó, que el nuevo nacimiento o la regeneración, que el poder de Dios opere en el corazón del hombre, quitando ese corazón insensible y poniendo un corazón sensible a su palabra. Que entonces el hombre va a poder volver a amar a Dios. Y cuando el hombre ame a Dios, va a poner en primer lugar a Dios y todo se va a ordenar. En una casa cuando no existe ese orden y diga, ¿cómo puede ser que mi casa no esté ordenada? ¿Cómo puede ser que mis hijos no me obedezcan? ¿Cómo puede ser que mi esposa no me respete? ¿Cómo puede ser que mi esposo no me respete a mí? Porque no pusieron a Dios en primer lugar. Ese es el problema principal del hombre, cuando el hombre no puede amar a Dios. A veces veo publicaciones, anuncios que hacen de alguna iglesia, dice, venga y busque su milagro, reciba su sanidad, reciba su prosperidad. Y ese no es el problema que tiene el hombre, no es el principal problema. El ser humano tiene el problema que no puede amar a Dios, y fue creado para amar a Dios, y como necesita amar a Dios, entonces se crea un Dios, y dice, ahora, como dice la Biblia, del mismo tronco hace un fuego y cocina su carne, y lo que queda, talla un ídolo, y dice, ahora sos mi Dios. El hombre se mira a sí mismo y dice, yo soy mi Dios, porque yo soy el que sostengo toda mi casa, nosotros no somos dioses.
No somos dioses, no tenemos que tratar de manipular ni influenciar a nadie, tenemos que buscar amar a Dios. Entonces vamos a poner en primer lugar a Dios, pero esta advertencia de peligro, ¿por qué se transformó en un peligro para Timoteo? ¿Y por qué Pablo quería advertirle de este peligro a Timoteo? ¿Por qué? Porque estas personas no estaban fuera de las iglesias. No eran personas que estaban en el mundo, no eran personas que estaban en la esquina drogándose, alcoholizándose, no eran personas que pecaban deliberadamente. No digo que estas personas no son peligrosas, porque cuando uno se acerca a esas personas sabe con qué se va a enfrentar. El peligro está que estas personas estaban dentro de las iglesias infiltradas, personas que tenían apariencia de piedad. Dice en el versículo 5, personas que parecían ser cristianas, personas que usaban el lenguaje cristiano, personas que conocían de la Biblia, pero negaban la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, a estas personas evítalas. No dice el Señor en su palabra por medio del apóstol Pablo, evitemos a estas personas, nos ailemos. Hagamos como la iglesia como una especie de monasterio y nos ailemos de la gente malvada. No dice eso el Señor, porque eso Jesucristo no lo hizo. Sino que tenga cuidado de estas personas que son amadoras de sí mismos y con todas las características corruptas que se disfrazan, que aparentan ser piadosos. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tenés cuidado de los falsos cristianos. De esos tenés cuidado. Que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obediente. Aparenta ser piadoso, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad, dice en otra versión. Con esa gente ni te metas. Entonces tenemos que diferenciar, mis hermanos, en la iglesia, cuando una persona, y tenemos que pedirle al Señor discernimiento y que nos dé entendimiento de su palabra para poder discernir si el creyente que está en la iglesia es un creyente que puede ser un creyente que es tibio, puede ser un creyente que no quiera aparentar nada, pero el problema está cuando el que no es creyente, el que no es piadoso, quiere aparentar una piedad que no es verdadera, pero negará la eficacia de esa piedad, de esa devoción. Esto es como para meditarlo mucho, lo que el apóstol Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Porque estas personas, las características eran, cualquiera que, si no hubiéramos leído el versículo 5, hubiésemos dicho, bueno, Pablo le está advirtiendo a Timoteo de lo que se iba a encontrar en el mundo. Pablo está advirtiendo a Timoteo de los hombres malvados, que sí son malvados en este mundo. Pero repito, cuando uno se acerca a una persona que está influenciada por el mal, un pecador que no tiene piedad, uno sabe acercarse a él y tomar los recaudos necesarios. Pero cuando estamos en la iglesia, Pablo estaba diciendo a Timoteo, no bajes la guardia tampoco, Timoteo, porque allí está el peligro. Así está el peligro. No importa cuánto aparenta ser cristiano, sino si vive como cristiano. No nos dejemos engañar por las apariencias, sino como dijo nuestro Señor Jesucristo, veamos los frutos. Si esos frutos son verdaderos. Muchas sorpresas nos podemos llevar. Muchas sorpresas nos podemos llevar. Sorpresas desagradables, por supuesto, le estoy hablando. Pero gracias a Dios por su palabra. Dice en el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Estos se aprovechan de las mujeres que están, dice, aparenta ser piadoso, dice en otra versión, el versículo 5 al 7, le leo en la nueva versión internacional, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Aparenta ser piadoso, pero su conducta es totalmente diferente. Con esta gente ni te metas. Dice en el versículo 6, así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Esta advertencia era para que Timoteo tenga mucho cuidado. Esta advertencia es para nosotros, para que nosotros tengamos cuidado. Pero anteriormente Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es el fundamento de Dios y la iglesia está firme. La iglesia tiene un Señor quien la cuida, la iglesia tiene un Señor quien la edifica. La iglesia tiene un Señor que protege y guarda a los verdaderos creyentes, aquellos que tienen esa marca distintiva, esa marca de autenticidad, aquellos que son conocidos por Cristo y nosotros le conocemos a Cristo. Aquellos que se apartan de toda iniquidad, el Señor los cuida, los que son su rebaño, el pastor de ese rebaño los cuida. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de tener cuidado. Por eso viene esta advertencia. No podemos decir, bueno, el Señor me va a cuidar y yo voy a andar en mi vida cristiana sin estar atento a esta advertencia que la Escritura nos hace. Dice en el versículo 8, y se ve acá la fidelidad de Dios y del Señor de la iglesia, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez se manifestará a todos como también lo fue la de aquellos. Aquellos hombres que van a querer oponerse al crecimiento y al avance de la iglesia, aquellos hombres corruptos, aquellas personas amadores de sí mismos que van a querer ser como una piedra de tropiezo para la iglesia, que van a tratar de desacreditar, de poner en duda la palabra de Dios y todo lo que tenga que ver con la iglesia del Señor. Estas personas no van a poder continuar y seguir adelante con su propósito destructivo, personas que se van a infiltrar en la iglesia con el propósito de sacar beneficios y ventajas mezquinas para ellos, y de esa manera dañar a todo el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que no van a poder seguir adelante porque el Señor no lo va a permitir, porque por su insensatez, así como Janes y Jambres fueron avergonzados cuando quisieron humillar a Moisés, y los que terminaron humillados fueron estos magos egipcios, cuando esa culebra de la vara de Moisés la comió la culebra de ellos. Así también dice que estas personas van a ser avergonzadas, no van a poder continuar con su propósito, porque el Señor no se le va a impedir. Mis hermanos, que este tiempo en que usted escuchó el mensaje, y podemos sacar varias conclusiones de lo que acabo de exponer, pero la idea principal es que entendamos que nosotros fuimos creados por el Señor, fuimos hechos por nuestro Señor y Creador para amarlo a Él. Este es el primer y principal mandamiento. A veces como cristianos, en los momentos difíciles tratamos de buscar cómo solucionar las cosas y cómo ordenar lo que está desordenado. Y la Biblia es clara. El orden comienza cuando lo ponemos a Dios en primer lugar. Y ese orden es cuando nosotros le amamos a Dios por sobre todas las cosas, aún sobre nosotros mismos. Es por eso que Jesucristo dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
Esto no es una sola vez y para siempre. Yo lo hago una vez, ya está. Y no solamente no se trata de palabras, Señor, tú estás primero, pero en los hechos niego lo que dije. Sino que este ejercicio tiene que ser todos los días, a cada instante. Cuando nosotros a veces queremos hacer algo, nuestra carne demande algo, o nuestra necesidad, nuestras emociones demande algo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿con esto no le estoy desplazando al Señor de su primer lugar? Por ejemplo, domingo en la mañana, sabemos que es el día del Señor. Sabemos que es el día en que el Señor lo creó para que nosotros le glorifiquemos a Él. Pero yo no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de congregarme. Y yo tengo ganas de salir de paseo. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que mi ego demanda. Pero no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que Él quiere. Entonces, estoy poniendo en primer lugar al Señor y estoy amándole al Señor por sobre todas las cosas, aún por sobre mí mismo. Cuando hacemos lo correcto, entonces todo se va a ordenar, no por nuestros méritos, no por nuestras acciones, sino por el mismo poder de Dios. Porque si ponemos a Dios en primer lugar, en nuestra vida, en nuestra familia, todo se va a ordenar de manera sorprendente, mis hermanos. De manera sorprendente. Porque para eso fuimos creados, para poner a Dios en primer lugar, para amarlo a Dios por sobre todas las cosas. Me acuerdo que en un tiempo, cuando recién llegué, estaba conociendo las cosas del Señor, mi familia estaba totalmente destruida, totalmente desordenada. Y mi preocupación era cómo podía ordenar esa familia, cómo podía hacer para que mi familia sea una familia, no una familia disfuncional, sino una familia de acuerdo al diseño de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entendí que lo que yo debía hacer, y la Biblia nos dice lo que nosotros debemos hacer, es buscar el reino de Dios, es buscar que Dios reine verdaderamente y no reine mi ego, y su justicia, y obedecer a ese reino, obedecer a ese rey, y todas las cosas que yo veo que no están bien, van a ser consecuencia de lo primero. Porque nosotros fuimos creados para amarle a Dios, para ponerle en primer lugar a Dios, y para vivir de acuerdo a ese orden. Que el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría que necesitamos. Oramos al Señor, le damos gracias por su palabra. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos por medio de la Escritura. Gracias por confrontarnos con esta verdad absoluta que es tu palabra. Gracias porque tu palabra es luz en medio de las tinieblas de nuestros pensamientos confundidos y confusos. Gracias porque tu palabra, como dice en aquel salmo, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra es como martillo que quiebra el orgullo, la dureza de nuestros corazones también, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo nos haga entender, asimilar y poner por obra tu palabra. Que podamos vivir de acuerdo a ella, Señor. Porque no hay otro diseño, no hay otro modelo, no hay otra forma, no hay métodos humanos. La sabiduría del mundo no nos ha aconsejado ni nos puede aconsejar qué debemos hacer, sino que nosotros tenemos un consejo, y el único consejo, un consejo que es sublime, superior a todos,
que es tu sabiduría, que es el consejo de tu palabra. Ayúdanos a tomarla y entender que tu palabra es suficiente, Señor. Tu palabra es verdad y esta verdad nos santifica. Padre, ayúdanos porque necesitamos de tu gracia para poder vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ponerte en primer lugar, amarte por sobre todas las cosas y no amarnos a nosotros mismos primero, sino primeramente amarte a ti, Señor, para que podamos amar correctamente a nosotros mismos y al prójimo, pero primeramente a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Quita de nosotros toda egolatría, toda idolatría, que nuestro corazón esté completamente rendido, sometido a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor nos